efectivamente la reflexión que él señalaba para el caso concreto de Itaipú es muy importante. Pero no nos olvidemos que una exacerbación al interior de bloques como Mercosur en el caso, donde el norte no sino fala portugués, es muy preocupante. O aunque hable castellano, no es cuestión de un país, es cuestión de una estructura de relaciones en nombre de procesos de integración. Si es profundamente cuestionable las relaciones históricas norte-sur, y tanto se reivindicó desde los años 60 relaciones sur-sur, no es posible que hoy, en el siglo XXI, se haga norte-sur entre sur-sur. Porque si lo primero, lo histórico, lo colonialista e imperialista ha sido y es nefasto, pues yo diría que es aún más nefasto hacerlo entre hermanos. Esto debe ser una alerta porque no basta con reivindicar procesos de integración. Dime cuál es tu visión del desarrollo o de otras cosas, o de cuál es tu paradigma de pensamiento, y te diré cuál va a ser tu proceso de integración regional realmente. Queremos un proceso de regionalización e integración capitalista, pues viva lo que se ha ido construyendo. Pero si nosotros queremos otro tipo de sociedad, también queremos otro tipo de economía, también queremos otro tipo de procesos de integración. Y aquí es vital identificar a los agentes, a los actores de estos procesos. El gran proceso, el gran actor, el gran agente de los procesos de integración en América Latina, desde que el 26 de marzo del 91 se firmó el Tratado de Asunción que crea el Mercado Común del Sur, Mercosur, a nuestros días, incluyendo obviamente el Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el actor central jurídicamente son los Estados. Realmente son las grandes empresas transnacionales. Los grandes actores son las grandes empresas transnacionales, que aprovechando desde las desgravaciones arancelarias entre los socios, pueden hacer economía de escala, pueden hacer sinergias a unos costos mucho más bajos. He aquí, en mi opinión personal, una de las características de los rasgos más importantes de lo que venimos llamando la economía global o algo parecido, o como querramos llamarlo, el comercio intrafirma. El comercio intrafirma es el predominante en las relaciones comerciales mundiales. El comercio intrafirma es el fundamental en las relaciones comerciales al interior del Mercosur. Y cuando digo intrafirma, digo entre las grandes filiales, de las grandes empresas transnacionales que operan en el sur. Cuando uno ve una estadística, me olvido de la que está proyectada, voy a otra, pero no importa, no se las proyecto. Si uno mira años 50 y uno ve que en el 100% de exportaciones mundiales, el 12% eran productos elaborados en América Latina. Hoy es sobre el 5-6%, la mitad. Uno dice, a más globalización, menos presencia de productos latinoamericanos en el comercio mundial. No entiendo nada. Pues sí, está todo muy claro. Para los grandes grupos empresariales, hoy es más importante asentarse en países del sur y generar comercio sur-sur que el comercio histórico norte-sur. Por lo tanto, no es casualidad que algunos bloques regionales de 3-4% del total de su comercio exterior entre sus socios, hoy sea el 15, el 16, el 20, o ha subido inclusive al interior del Mercosur, y vuelvo a un ejemplo bien ilustrativo, alrededor del 25%. ¿Quiénes son los protagonistas de esto? Insisto, las empresas transnacionales. Cuando se creó una empresa automotriz llamada Autolatina, un nombre con marketing efectivo, llegaba a los sentimientos latinos. El 50%
era capital de la Ford y el 50% otro era de la Volkswagen. O sea, una empresa transnacional de Estados Unidos y una empresa transnacional alemana, europea. Pues muy bien, las empresas que al interior del Mercosur, en los años 95, 96, 94, 95, 96, tuvieron más intensa relación comercial, eran la filial Autolatina do Brasil con la filial Autolatina de Argentina. Genial. Digo, genial que esas relaciones argentinas-brasileñas, brasileñas-argentinas, eran fundamentalmente impulsadas por empresas, por filiales en unas empresas transnacionales. Entre las subsiguientes, y sería muy bueno ver esas estadísticas y ver cómo han ido cambiando en el transcurso de estos años, aparecían otro tipo de empresas con igual característica. Con esto quiero señalar la necesidad, entre otras cosas urgentes, de la recreación del pensamiento, el estudiar no solo la economía mundial, no solo la economía capitalista en debacle que no muerta, ya quisieran algunos tener la salud actual que tiene el sistema capitalista en crisis, en profunda crisis. Pero ojo, todavía no echemos las campanas al viento porque todavía estamos recién en un proceso que puede durar décadas desde mi punto de vista y estas décadas dependerán más o menos de la acción política mucho más que de las propias razones y de la propia lógica económica del sistema. Por lo tanto, estudiemos, decía, a las empresas transnacionales. ¿Es correcto plantearse que a la existencia de unas empresas transnacionales del norte, crear empresas transnacionales del sur? Es una pregunta importante, me parece. Las empresas transnacionales del sur, de responder afirmativamente, tendrían que responder a la lógica o ser como son las empresas transnacionales latinas, que ya tienen denominación en los propios informes de CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile, como todos sabemos, ya en los últimos 2-3 años aparecen las translatinas. Pero las translatinas que invierten en otros lugares de América Latina, pero que también invierten en Estados Unidos de América, pero que también invierten en la Unión Europea. La segunda gran empresa cementera de la Unión Europea se llama Cemex. Y en Venezuela no voy a decir nada al respecto, porque saben a qué empresa me refiero. Cementos Mexicanos es una empresa translatina. Entonces, la respuesta es a empresas transnacionales del norte, empresas transnacionales del sur. Mi respuesta sería, ¿por qué no? Pero esas empresas transnacionales tienen que responder al funcionamiento, a la naturaleza, a la lógica existencial de las empresas transnacionales del norte. Pues si eso es así, estamos haciendo una opción de desarrollo capitalista en el sur a imagen y semejanza de la del norte. Y no por ser latina, la empresa transnacional, por definición, va a ser mejor que una que pueda ser anglosajona o española o donde ustedes quieran. El problema no es, en ese caso, la nacionalidad, sino la función que cumple ese tipo de empresas en las estructuras económicas nacionales e internacionales. Gobierno Bolivariano.